Bueno, muy buenas noches para todas y para todos quienes nos van a acompañar y se conectarán más adelante a nuestra grabación de nuestra sesión del día de hoy para la competencia procesar. Ya pueden bajar la manito. Muchas gracias por autorizarme la grabación. Por favor, confírmenme si me ven bien, si me escuchan bien. Sí, señora, yo sí la veo bien y la escucho bien. Vale, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestro tema de hoy que apunta a la segunda evidencia que debemos presentar en nuestra competencia. Entonces voy a permitirme presentar la pantalla para que podamos ver la guía y revisemos inicialmente cuál es nuestra evidencia 2 y cuáles son los parámetros para presentarla. ¿Listo? Me alegra que se hayan conectado. Ya la sesión anterior me presenté, sin embargo, nuevamente me presento. Mi nombre es Elizabeth Gil Rodríguez. Estaré acompañándolas y acompañándolos en esta nueva competencia de implementar, perdón, de procesar o en esta segunda parte de procesar la información, ¿vale? El día de hoy vamos a trabajar con una evidencia donde vamos a diseñar un instrumento de recolección de información. Entonces vamos a mirar la guía en nuestra evidencia 2, que por favor me confirman si están viendo ahí ya la guía con nuestra correspondiente evidencia. Vale, muchas gracias. Entonces aquí estamos desarrollando el instrumento de recolección de información en su aplicación. En la evidencia anterior debíamos haber hecho un video desarrollando las diferentes o desarrollando más apuntando a la parte teórica de las diferentes técnicas, instrumentos y herramientas de recolección de información. En esta segunda evidencia deberemos o debemos escoger un instrumento o una herramienta o una técnica que vamos a aplicar en una investigación. ¿Listo? Entonces, esta evidencia es un poco más práctica que la anterior. La anterior era más teórica. Bueno, entonces, nos invita a que trabajemos un tema de satisfacción del cliente. Recuerden que en las empresas hay cliente externo y cliente interno. E incluso algunos me preguntaban en la anterior sesión si podían hacerlo, por ejemplo, en una comunidad. Yo les dije que sí, que también podemos hacer un estudio. La investigación, como les contaba la sesión anterior, pues tiene bastante campo de acción y se aplica para cualquier área, tanto empresarial como a nivel social, ¿vale? Entonces, la idea es que nuestro instrumento que vayamos a aplicar aporte al mejoramiento del sistema, ¿sí? En este caso, pues de una organización, pero algunos me han presentado gestiones en comunidades y ha sido también un buen trabajo, ¿vale? Entonces, no lo voy a cerrar tanto ahí. La idea es que aprendan a aplicar el instrumento, que lo hagan de manera adecuada. Entonces, dentro de esta evidencia deben definir unas variables, que son las variables objeto de estudio, con las cuales operacionalizarán esos objetivos que van dirigidos a estudiar un público ya bien definido. Yo les decía y les invitaba la clase anterior a que fueran pensando en un público a donde fuese a apuntar ese instrumento de recolección, ¿vale? En esta evidencia deben presentar un documento donde van a presentar una portada, como siempre, la introducción, que será pues contándonos qué instrumento van a desarrollar. Les tengo unas propuestas, entonces ya la dejo a gusto de ustedes, pero sí es importante que cumplan los parámetros, ¿vale? Deben plantear unos objetivos. Recuerden que la clase anterior, la sesión anterior, para quienes estuvieron y quienes obviamente muy juiciosamente no, quizás no pudieron ingresar, pero vieron la grabación, ¿sí? Se plantean unos objetivos claros de investigación
porque realmente ahí apunta el propósito, a dónde queremos llegar, qué queremos investigar, ¿sí? ¿Por qué es importante esa investigación? ¿Cuáles son las acciones que vamos a realizar? Y van a presentar la organización elegida, entonces van a describir si es una empresa, si es una comunidad, o de pronto van a investigar unidades, no tanto objetos, sino unidades. Entonces también puede ser que hagan algún tipo de investigación que aplique para algún tema ya, no sé, por ejemplo, de producto o de servicio, podría ser, donde estudiemos el producto o el servicio, eh, el instrumento de recolección de información que van a seleccionar. Una de las sugerencias es la observación o la encuesta. Y van a presentar una tabla de informe de datos que ahorita les cuento cómo la vamos a trabajar y las conclusiones finales del ejercicio. Entonces, ese es los pasitos que debe llevar ese documento, ¿vale? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Perfecto. ¿Hay de pronto alguna pregunta hasta ahí de la estructura del documento? Y ya vamos a ver cómo se va a desarrollar. ¿Alguna pregunta? Lina. Te permito, puedo para una fundación. En una fundación, me estás preguntando, ¿sí? Sí. Sí, puede ser aplicable a una fundación desde que cumpla los parámetros que les voy a pedir. ¿Listo? Y que pide la evidencia. Vale, muy bien. Entonces, ya sí, ya a medida que vaya explicando, pues igual pueden ir preguntando. ¿Listo? Tengan en cuenta que voy a proyectar pantalla, me devuelvo y estoy pendiente de manita levantada y de chat. Si no, entonces me dicen, me hablan, abren su micrófono y me dicen, profe, tenemos preguntas, ¿listo? Están viendo ya otra presentación que vemos una muñequita ahí con un antifaz. Listo, perfecto. Dicen que sí. Vale. Entonces, dentro de esta investigación vamos a trabajar lo que es una variable. Recuerden que dentro de los parámetros de la evidencia, pues debemos definir las variables de investigación. ¿Listo? Entonces, para el componente de investigación, esa variable es, como su nombre lo indica, una propiedad que pues tiene una variación. Es decir, que puede tener diferentes valores. ¿Listo? Y también otra característica es que puede medirse. ¿Listo? Tiene esa capacidad de ser medida. ¿Vale? Entonces, podemos aplicar esas variables a personas o objetos. Entonces, por eso les decía hace un ratico que nuestros población a estudiar pueden ser personas o pueden ser objetos. ¿Listo? Entonces, algunas variables de investigación pueden ser edad, ¿listo? El sexo o género. Esto aplicado a personas. Velocidad, ¿cierto? Si lo aplicamos a un objeto. Temperatura, también aplicado a un objeto, aunque también lo podríamos aplicar a las personas, o el nivel educativo, ¿listo? También. Pues estos parámetros, pues fíjense que algunos aplican para ambos, tanto personas como objetos, ¿listo? Entonces la variable es lo que nosotros vamos a observar dentro de esa investigación que vamos a desarrollar, ¿listo? Entonces, aquí pues tenemos un ejemplo de variables de mercadeo. Frecuencia de compras, ¿sí? Es decir, el número de veces que la persona está comprando o el precio del producto o el servicio. ¿Listo? Para nosotros, estas variables a investigar deben ser tener muy en cuenta que ustedes van a trabajar un desarrollo de unos objetivos y obviamente esos objetivos deben apuntar a esas variables que van ustedes a desarrollar. ¿Listo? Entonces deben plantear los objetivos de manera correcta para que a donde esa investigación quiere llegar, que realmente es lo que apunta al objetivo, pues
cobre relevancia ese análisis de esas variables y esos datos. ¿Listo? Importancia pues de definir las variables, ya les dije un pedacito. Se definen pues para que las personas conozcan la investigación, cuál es el significado de la misma, ¿cierto? Y pues a veces se plantean hipótesis, es decir, posibles escenarios o posibles causas de ese estudio. ¿Listo? O de esa situación que se está presentando. Se debe garantizar que las variables puedan ser evaluadas a través de todos los sentidos, ¿sí? Se deben comparar con otras, se puede comparar la investigación con otras afines, entonces muchas veces cuando hacemos una investigación, pues nos basamos en otras similares, contextualizar las variables para poder apropiar esos resultados. ¿Listo? Aquí vamos a ver un poquito de teoría, ahorita vemos la práctica, pero es importante que sepan, ¿listo? La definición de esas variables de investigación. Entonces, a nivel conceptual son características, ¿sí? Y a nivel operacional, el cómo se mide esa variable. Entonces, las características y el cómo se mide. ¿Listo? Aquí un poquito de, esta es la investigación que ellos van a trabajar, que es un tema de recolección de basuras. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles podrían ser las variables acá? Recolección de basura y de basura. Serían esas dos. ¿Sí? Están investigando acá un tema de cobertura en la parte de recolección de basuras. ¿Listo? Porque se está presentando un problema grave en que se están presentando plagas, está afectando la salud, ¿sí? Y pues obviamente visualmente no es tan agradable. Entonces el objeto de investigación, fíjense que es muy claro, ¿sí? Que es saber qué está pasando con esta problemática de basuras que se está presentando, ¿sí? Fíjense que no es nada por allá del otro mundo, ¿sí? Es algo muy claro y que se puede presentar en cualquier comunidad, ¿vale? Entonces, este sería el ejemplo aquí. Y aquí están las dos variables, ¿listo? La recolección y la producción, que son dos variables que se pueden cruzar. Fíjense que yo puedo cruzar qué tanta basura produce y los tiempos de recolección, ¿vale? Por ejemplo, ¿listo? Vamos a saltar un poquito acá y aquí está la manera gráfica. Entonces, la variable debe ser conceptual, es decir, tener claro hacia qué apunta. Entonces, recolección y frecuencia, por ejemplo, y la operacional, donde tenemos qué dimensión pues, cubre esa variable y cuáles son los indicadores que nos van a permitir medirla. ¿Listo? Entonces, algunos indicadores podrían ser frecuencia, ¿cierto? Frecuencia de recolección, en este caso los días de recolección, el horario, es otra operacionalidad de esa variable, eso es otro indicador, ¿sí? Entonces las horas nos permitirían medirla, ¿sí? En días, horas, y en la parte de cantidades, ¿cierto? De producción, que tanta se da en kilogramos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ya fíjense que ya definimos unas variables, ¿vale? Preguntas hasta ahí, entonces ese sería como el ejemplo de esas variables, donde estamos midiendo frecuencia, recolección, y aquí ya las estamos operacionalizando hacia tiempos, ¿cierto? Horarios, volúmenes, ¿ven? Y estamos estableciendo unos indicadores, ¿vale? Ustedes allá van pensando cómo van a hacer esa medición. ¿Listo? De esas variables. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Le cayó torga? ¿Se durmieron? Sé que es un poquito fuerte porque es la parte ya de teoría, pero sí es importante que la conozcan para que puedan aplicarla. ¿Listo? No es tan complicado como nos dice aquí nuestra guía. Entonces, aquí hay algunos diseños de investigación, pero no vamos a tocar esos diseños porque ustedes van a tener ya otra parte donde van a ver investigación de pronto conmigo o de pronto con otra persona. ¿Listo?
Voy a cambiarme y vamos a la operacionalidad ya. Entonces, aquí habíamos visto, aquí están viendo una presentación que tenemos ahí una diapositiva en verde. ¿Me confirman, por favor? Lady, gracias. Vale. No hablan mucho ustedes. Listo, entonces aquí vemos el ejemplo que estábamos trabajando en la clase anterior, donde habla otra problemática que es el tema que pasa en la otra Colombia, les decía yo, ¿cierto? Es el problema de los baños, ¿sí? De las personas que no tienen acceso a los baños en su hogar, en su vivienda, ¿cierto? Entonces, pues es gravísimo que aquí en Colombia todavía se presente esto. Entonces, esta sería una justificación, una manera de realizar, de establecer esas variables. La vimos la clase pasada, solamente estoy como haciendo el repaso, que estaban las dimensiones, recuerden que había que establecer dimensiones y aquí vienen los indicadores. Lavado de manos sería la dimensión y aquí estableceríamos esa variable con su indicador, que serían los números, el número de veces que se lavan las manos. Entonces aquí ya lo puedo medir por la cantidad de veces que se lavan las manos, ¿sí? Momentos del día en que se lavan las manos sería otra variable y medios que se utilizan para lavarse las manos y asimismo puede ser el uso de letrinas y la gestión de residuos. Entonces es otro ejemplo frente a los estudios que estamos desarrollando. ¿Listo? Entonces, uno es de recolección de basuras y este es el acceso a pues a esos baterías de baños. En este caso, pues se ve que o se observa que son letrinas lo que la gente pues en este momento está utilizando. ¿Listo? Y les quiero proponer que trabajemos una encuesta, ¿vale? Entonces, ese sería el instrumento que ustedes van a aplicar. Entonces, soy Clara, voy a explicarla cómo sería operacional, pero ustedes la van a trabajar de acuerdo a la necesidad. Listo, que ustedes tengan. Algunos me presentaron una observación y está bien, es algo similar, ¿sí? Recuerden que a veces en la observación el objeto de estudio es partícipe o no es partícipe, pero siempre conoce que se le está observando cuando son personas, ¿listo? Entonces, pues obviamente la encuesta, pues si yo voy a hacer un estudio a personas, pues lo puedo aplicar, pero si voy a hacer a objetos, pues tendría que aplicar una observación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les voy a dejar un poco abierto, pero vamos a ver cómo las dos, ¿listo? Para que ustedes aprendan a hacer la operación de este instrumento. Sin embargo, si ustedes utilizan otro instrumento, bienvenido, pero van a tener que sustentarlo tal cual estamos haciendo este, ¿vale? Allí están viendo entonces, por favor, me confirman. Listo, muy bien. Me toca devolverme un poquito porque como estoy aquí en la diapositiva. Entonces, cuando hacemos una encuesta, pues debemos plantear unas preguntas. La clase anterior vimos como esos tipos de preguntas y cómo se deben calcular. También algunos me decían que si las preguntas pues siempre deben ser cerradas o también pueden ser abiertas. La idea es que conjuguemos, ¿listo? Cuando hablamos de cerradas, vamos a repasar nuevamente entonces esas respuestas pues pueden ser dicotómicas, es decir, que tengo dos opciones de respuestas, sí o no, sí, y cuando son de selección múltiple, pues tenemos varios intervalos de respuesta, ¿sí? Ustedes de pronto han tenido esa experiencia cuando presentaron, por ejemplo, el examen de la prueba Saber, por ejemplo, es la prueba de IFES, y seguramente cuando tengan TIT, seguramente que van a tener que hacer la presentación de esas pruebas. También tenemos de selección múltiple. Normalmente esa es la manera de medición, ¿sí? Y también tenemos preguntas abiertas que no tienen tipo de respuesta y como su nombre lo indica, nos permiten que la persona pues dé su punto de vista, ¿cierto? Y hable de su percepción, ¿sí? Y hay preguntas semiabiertas que pueden tener una variación entre una selección, pero permite que tengamos acceso a otras opciones, ¿sí? Entonces, cuando nos dice, por ejemplo, dos opciones de respuesta y la otra, pues, otro,
y te da el espacio para que expliques ese otro, ¿cierto? Entonces, dos opciones donde, por ejemplo, ¿qué color le gusta? Blanco, negro, y otro, ¿y por qué? Y entonces ahí estoy incluyendo una respuesta semiabierta, ¿cierto? Una pregunta que maneja una respuesta semiabierta. ¿Listo? Bien. Así es, de esta manera, pues vamos a empezar a diseñar las preguntas que vendrán dentro de esa evidencia que yo voy a trabajar, donde voy a presentar ese formulario de preguntas si hacemos una encuesta o si hacemos una observación, cuáles serían los ítems que vamos a evaluar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Listo. Acuérdense que ya van entonces a desarrollar la encuesta. Entonces, ¿cómo el encuestador puede administrar eh, ese cuestionario que va a aplicar dentro de su encuesta? Entonces, lo puede hacer de manera personal, ¿sí? De manera presencial, donde de forma oral el encuestador, que sería la persona que aplica la encuesta, y el encuestado, pues, la persona objeto de esa investigación, ¿sí? Donde se hace una interacción face to face, frente a frente. ¿Listo? Se redactan en forma de conversación las preguntas para que sea un poco más amigable, ¿sí? No hay que sesgar o influir en las respuestas. Tú estás haciendo una investigación muy seria, no vas a influir en lo que el encuestado pueda responder. Ojo con eso, porque entonces si tú influyes o sesgas, pues no te va a funcionar el tema. ¿Listo? Proporciona mayor abundancia en los datos o no va a ser confiable. Entonces, ojo, proporciona mayor abundancia en los datos, pues permite anotar observaciones, repreguntar es intensivo en recursos humanos. Entonces, cuando yo estoy face to face, hago una manera de diálogo, ¿cierto? Valido la respuesta sin influir, ¿cierto? Y pues obviamente es aplicable pues a las personas, ¿vale? Por eso es que cuando a ti te llevan vas a buscar un trabajo, sí o sí, siempre te hacen una entrevista y siempre incluso hacen un formulario de encuesta, ¿cierto? Y hacen este tipo de relación con la persona, ¿listo? Cuando es a distancia y es oral, ¿cierto? Entonces te llaman de manera telefónica, ¿sí? Y requiere pues que el tiempo se maneje muy bien porque la persona se puede cansar. Preguntas breves, ¿sí? El coste del tiempo, lo que les decía, pero puede que la gente pues no responda, porque pues, a veces la gente no le gusta como mucho responder de manera telefónica a esas encuestas, ¿cierto? Puede generar sesgos en los contextos donde el teléfono no es universal, ¿cierto? Es decir, en donde la persona pues no tenga acceso al teléfono, por ejemplo, o no lo conteste. Entonces ahí hay sesgos y de pronto la población que yo elegí pues no está disponible para aplicar el estudio como tal. ¿Listo? Escrita, donde el encuestado completa un cuestionario solito, pero requiere que tú hagas una buena introducción, es decir, que expliques cuál es el objeto de este estudio. Por ejemplo, la percepción del cliente, queremos saber si le gustó el producto, si le gustaría volverlo a comprar, si lo recomendaría, y entonces darle como objetivo. Incluso a veces enganchan a la gente y le dicen que vas a tener una opción de que te den un premio o de que te ganes algo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de gancho, pues es importante para que la persona conteste también de manera adecuada y pues complete el formulario. ¿Listo? Importante que sean cuidadosamente formuladas las preguntas porque no tengo tiempo de interactuar, entonces pues si no hago un mensaje adecuado, pues se me puede ir el estudio para otro lado, ¿no? Entonces para que no se interprete de manera distinta. ¿Listo? Y se puede aplicar en grupo, ¿vale? Tenemos estas que las hacemos de manera, en el correo, si ustedes han dado cuenta, por ejemplo, los correos tienen algunas forms, ¿cierto? Entonces, Google Forms en Microsoft o el Outlook, sí, Microsoft también tiene un formulario, ¿cierto? Forms, donde tú puedes diseñar la encuesta y aplicarla de manera virtual, ¿listo? Entonces, tienen menor tasa de respuesta, de pronto la mitad, entonces si tú quieres aplicar a cierta población, pues debes enviar el formulario al doble de la población. Por ejemplo, si quiero aplicarla a 1000 personas, pues tendré que enviarlas a 2000 para que
garantice pues la cobertura que yo quiero tener. ¿Listo? Mucho más sencillas las preguntas, más llamativas. Aquí jugamos con formularios donde colocamos imágenes, donde de pronto cerramos preguntas para que la persona conteste, no pasa a pasar al segundo nivel porque se vuelven obligatorias y demás, donde motivamos a la persona y permiten incluir patrones de salto complejos y de aleatorización, es decir que pues aquí yo puedo decir si contestó esta pregunta positivamente, pase a la 7 o pase a la siguiente y demás. Entonces puedo hacer aleatoria las preguntas para que la gente pues no conteste lo mismo, ¿sí? Entonces esta es la que les quiero proponer a través del formulario de Google, ¿vale? Muy sencillo de hacer, el formulario viene prediseñado, exploren sus correos electrónicos, le montan las imágenes, lo trabajan y esa sería la propuesta, porque sé que es más difícil y ustedes allá desde la virtualidad. Entonces lo pueden compartir, creo que todos quienes no me dicen, pero creo que a todos, incluso acá en la virtualidad, estamos enviando, estamos recibiendo enlaces donde tenemos que contestar ciertas encuestas, ¿cierto? A través de esos enlaces, ¿vale? ¿Listo? Entonces la idea es que su instrumento, diseñen su formulario, diseñen las preguntas, ¿sí? Mínimo van a trabajar 7 preguntas, ojo, 7 preguntas, ¿sí? Y van a trabajar 30 personas, ¿listo? 7 preguntas, 30 personas, ¿de acuerdo? 7 y 30, ¿listo? ¿Vale? Entonces, deben diseñar muy bien el formulario para que puedan trabajar. O si ustedes van a elegir objetos, lo mismo deben trabajar por lo menos 30 observaciones diferentes. Ya hoy les cuento cómo vamos a tabular. ¿Listo? Difícil, fácil, como ven la tarea, hasta ahí. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo vamos a diseñar las preguntas? Vayan ahí, si quieren preguntar,
Hola, ¿me escuchan? Discúlpenme, se cayó el internet. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señora, ahora sí la escuchamos. Vale, muchas gracias. Les estaba preguntando si hay alguna inquietud, alguna duda. Entonces, lo que voy a presentar era, por ejemplo, la conversión, cómo hacer preguntas, para Entonces, formular la conversión, vas a ver. no se te escucha muy bien. No sé si soy yo, quizás es mi internet, pero no te escucho muy bien. ¿Puedes escribirme al chat, por favor? ¿Es posible? Se escucha entrecortado, pero ¿el mío o el de la compañera? Confírmenme, porque como se me cayó ahorita el internet, el de la compañera. Compañerita, nos ayudas en el chat y ya te miro la pregunta, ¿vale? Creo que es como de la formulación de las preguntas. Creo que es eso, ¿sí? Entonces, listo. Voy a quitar la cámara porque eso me está quitando un poco de cobertura y entonces ese es el tema. Voy a quitar la cámara, discúlpenme, aquí estoy para poder proyectar porque veo que se lleva mucho internet y tengo la conexión un poquito inestable. Listo, entonces voy a solo a proyectar, ¿vale? Y hablarles. Me dice la compañera por acá que lo mismo la conexión está inestable, entonces va a tener que revisar la grabación. Listo, no hay ningún problema y me puedes escribir. ¿Listo? Listo, se detiene. Eso me dice Juliana, ¿cómo formulo las preguntas? Ya vamos a ver algunos ejemplos para la formulación. ¿Listo? Fíjense que estamos viendo los tipos de preguntas y ya vemos, y ya entonces empezamos a revisar lo que es la formulación como tal. Confírmenme si ahí están viendo el cuadrito que les estaba mostrando ahorita. ¿Listo? Mira, te me adelantaste un poquito, pero acá está. Cómo se pueden redactar las preguntas. ¿Listo? Vale, me dice Juliana que les recomiendo desarrollar una encuesta si son personas, el objeto de estudio, o desarrollar una observación, ¿sí? Aplicar la herramienta de observación si son objetos, ¿cierto? Si son inanimados, si son unidades, objetos más que todo, ¿vale? También en personas puedo aplicar observación, ¿vale? Pero obviamente encuesta pues no puedo aplicar a objetos. ¿Listo? Si son personas, podríamos hacer una encuesta. Es mi recomendación y es el instrumento que voy a explicar. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con ese. Entonces, vamos aquí en el cómo se pueden redactar las preguntas. Nos recomienda para la encuesta hacer preguntas cerradas. ¿Listo? Estamos aquí en este instrumento que es mi recomendación, que es la encuesta eh, porque lo podemos aplicar, lo podemos verificar, es importante, es un valor agregado que ustedes sepan diseñar una encuesta. Entonces, por eso les recomiendo este. Y es el que más se utiliza en este momento para hacer investigación. ¿Listo? Cuando es personas, cuando son personas, cuando nuestra población objeto de investigación son personas. ¿Listo? Y si son, como les decía, unidades inanimadas, objetos, entonces esos objetos pues podríamos trabajar un formulario donde hagamos una lista de chequeo y seleccionemos también las diferentes observaciones. Ya ahorita vemos un ejemplo. ¿Listo? Entonces, trabajamos preguntas cerradas en lo posible, aunque es importante que ustedes trabajen de pronto una pregunta abierta, ¿sí? Y que así sea una sola para que veamos percepción de la gente, no la sesguemos tanto. ¿Listo? Concretar el abanico de respuestas, ¿sí? Es decir, darles opciones de respuestas que apunten a lo que nosotros queremos conocer, ¿sí?
Definir cada pregunta de forma exhaustiva, es decir, seleccionar, saber que esa pregunta realmente nos funciona, porque acuérdense que, por ejemplo, aquí es corto el tiempo, no debemos desviarnos, entonces debemos hacerlo de una forma exhaustiva, mirar, decidir, definir que realmente esa sea la pregunta que queremos hacer y que nos va a apuntar a lo que nosotros queremos conocer y queremos investigar. ¿Listo? Definir cada pregunta de forma excluyente, es decir, pues saber si esa pregunta la requiero, lo mismo o no la requiero, o definitivamente la voy a desechar. ¿Listo? Evitar hacer dos preguntas en una sola, es decir, no preguntar dos cosas porque nos vamos a confundir o la persona se va a confundir. Entonces, un solo tema. ¿Listo? Un solo tema para que la respuesta sea clara y la persona no se nos confunda y ahí también se nos puede parcializar la investigación. Elaborar preguntas comprensibles que todo el mundo las pueda responder, sepa del tema y hacer una buena introducción. ¿Listo? Utilizar respuestas ordenadamente, por ejemplo, de mayor a menor, por ejemplo, 1, 2, 3, A, B, C, ¿cierto? Realizar una prueba piloto de aplicación con base a esto, analizar y reformular. Entonces, cuando yo tenga ya diseñado el formulario con las preguntas, se lo puedo compartir a mi compañero, a mi amigo, y de esta forma podemos saber si realmente aplica o no aplica, ¿sí? Y si se está entendiendo lo que queremos, ¿cierto? Entonces, como reformular si hay algo que de pronto no nos da. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo, vale. Entonces, tengan mucho en cuenta esos parámetros. Formales, aspectos formales de la encuesta, entonces, en la primera página, identificar el número o código del cuestionario para que la persona pues sepa cuántos, esto cuando lo hacemos de manera presencial, por ejemplo, pues tenemos un número o código del cuestionario. Cuando ustedes lo hacen de manera virtual, él va codificando ahí la cantidad de formularios contestados. ¿Listo? En la fecha y el lugar, importante que lo definan, ¿sí? Garantizar que pues, los datos van a ser protegidos, va a ser anónimo, ¿listo? Y una breve instrucción para que se pueda diligenciar, ¿listo? Y que el tiempo pues sea justo, que no se alargue, porque ustedes saben que la gente no va a hacer una encuesta demasiado larga. Por ejemplo, a mí me da pereza cuando me dicen, me gusta participar en esos estudios, pero me da pereza cuando son más de 10 minutos, o sea, ya es muy harto pues hacer una encuesta tan larga. Ojo entonces con el tiempo, ojalá que no tome mucho tiempo, ¿listo? Entonces, cosas importantes o relevantes dentro del estudio, es importante que ustedes ubiquen demográficamente al encuestado, ¿cierto? Donde podamos definir el sexo o el género, la edad, el nivel escolar, el estado civil, porque esto nos va a definir de una manera demográfica a la persona, ¿cierto? El estado civil, el lugar de nacimiento y el de residencia, que no siempre es el mismo, normalmente no lo es, ¿listo? Y esto también nos va a permitir que rompamos el hielo y entremos en confianza un poco con el encuestado. ¿Listo? Hay cosas que si nosotros lo estamos haciendo de manera presencial podemos inferir u observar sin marcar la necesidad. A veces cuando preguntamos la edad, yo les decía la sesión anterior que podemos trabajar intervalos para que no nos sentamos. Hay gente que se siente incómoda si te preguntan la edad, ¿cierto? O por ejemplo, si yo pregunto el estado civil y veo que la persona de pronto viene con su pareja, pues ya puedo inferir que pues tiene una relación de compromiso, ¿cierto? Y la edad, pues lo puedo trabajar pues con intervalos, por ejemplo, una persona entre 30 y 40 para que la persona pronto no se sienta como, o no diga mentiras también, ¿cierto? Entonces, ¿verdad? Entonces, se infiere también esta respuesta a la persona, ¿cierto? Entonces, la persona no va a sentir como que está obligado pues a decir su edad, ¿listo? Porque puede mentir o se puede molestar, ¿listo? Entonces, la idea no es esa. Enumere todas las preguntas y respuestas que puedan facilitar su codificación y ordene las preguntas. Entonces, desde la general y fácil, ¿cierto?
estas generales y que son más fáciles van al principio, para que la persona no se canse antes de tiempo, y ya cuando la tengamos enrolada, ya la tengamos ahí como enganchadita, entonces ya le hago las preguntas un poquito más complejas. ¿Listo? Nuevamente, claridad en la redacción para que la persona no interprete otra cosa. Entonces, por eso se hace como una prueba piloto para aplicarse a la otra persona que entienda lo que nos diga que sí entiende realmente lo que nosotros queremos preguntar, ¿no? Hay una parte de procesamiento. Esta va en la siguiente evidencia, pero vamos a adelantarla porque ustedes en esta pues están montando la pregunta y el formulario, ¿vale? Entonces, nuevamente me quedé sin luz, discúlpenme un segundito. Listo, ya. Excúsenme, por favor, pido excusas porque no sé, hay una falla, entonces, bueno, bien, entonces estamos viendo la pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, señora. Listo, voy a leer aquí las preguntas, dice, listo, la realización que recomienda, ya les dije, la encuesta. La encuesta debe ser formulario Google o se puede presencial. La pueden hacer como ustedes quieran. Si la pueden hacer presencial, miren que ya les di unas recomendaciones, ¿sí? O que la presencial se establece como un diálogo cuando la hacemos, por ejemplo, en formulario de Google o en formulario de Outlook, ¿cierto? Que también lo podemos hacer compartiendo un enlace. Debe ser un poco más clara la pregunta, ¿cierto? Porque no tengo el espacio para reformular. Entonces, tengan en cuenta esas recomendaciones, pero es al gusto de ustedes y como les quede un poco más, digamos que fácil hacerlo, porque si no tengo la posibilidad de hacerlo cara a cara, face to face, pues hago un formulario, ¿vale? ¿Listo? Pero sí es importante que o hago solo formulario cara a cara o hago solamente el formulario de Google, pero como a ustedes les quede mejor, ¿listo? También por su tiempo, por el estudio que van a hacer y demás. Lo importante es que cumplan los parámetros que yo les estoy dando, ¿vale? Para que no se sesgue la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, esta, por ejemplo, es una manera de codificar donde se asigna un número a la pregunta y un valor a cada alternativa de respuesta. ¿Listo? Entonces, esto hace que podamos cuantificar, ¿cierto? Transformar lo teórico en numérico y podamos cuantificar el trabajo y podamos realizar el estudio de una manera cuantificada. ¿Listo? Entonces, aquí es un tema de software o programas estadísticos. Entonces ha realizado otro programa de formación en la empresa donde trabaja actualmente. Entonces aquí, sí, la pregunta sería la 22. Fíjense que estoy asignando un número a la pregunta, ¿cierto? Pues les dije que 7 preguntas, pues tendremos asignado números de 1 al 7 y estoy asignando aquí en alternativas de respuesta también un número, pero fíjense que lo estoy asignando entre paréntesis para que al codificar pues no se confunda, ¿sí? Y le doy valores numéricos o también le puedo decir ABC, también la puedo colocar de esa manera. Entonces tengo opciones cerradas, sí o no sabe, sí, o no contesta. Esta es la 9, no sabe o no contesta, y esta pues es una pregunta cerrada, sí, no, o no sabe o no contesta. ¿Listo? Podría ser esas opciones también. ¿Listo? Y está entre esa parte 3, ¿vale? Me devuelvo aquí para mirar si hay alguna pregunta. ¿Listo, Juliana? ¿Sí? Entonces, sí, escríbeme si me escuchaste, si quedó claro la pregunta que me hiciste. ¿Listo? Cuando hacemos preguntas abiertas o semiabiertas, se deben colocar también algunos términos que nos permitan o categorías que nos permitan codificar. Por ejemplo, si aquí pongo otro, ¿cierto? Entonces, pues ahí yo tengo esa alternativa. Aquí va de la 1, 2 y como que el cierre aquí es la 9, ¿cierto? Pero yo tendría acá 1, 2 y 3 si solo fueran estas 3, pero pues acá doy otras opciones. ¿Listo? ¿Vale? Para que no se me van a confundir ahí.
Cuando hacemos ya las preguntas de evaluación, entonces ya aquí estas respuestas las vamos a trabajar ya haciendo una tabla. Cuando ya tenemos todas las preguntas formuladas, hacemos una tabla donde podamos operacionalizar esa pregunta. ¿Listo? Describir dentro de la evidencia, recuerden describir la herramienta o el instrumento empleado, en este caso la encuesta, ¿sí? Y pues obviamente la investigación, así sea percepción, les decía yo la sesión anterior, por ejemplo, cuando nos dicen la percepción del producto o del servicio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le pareció el producto? Entonces te ponen cualitativamente 3 caritas, una feliz, una triste y una como indiferente. Entonces, ahí está haciendo una manera cualitativa, es decir, diciendo cualidades porque estoy triste, estoy feliz, esas son cualidades, o no me interesa, ¿cierto? Pero si yo puedo cuantificar, ahí estoy cualificando, ¿cierto? Pero si quiero cuantificar, yo le puedo poner a la carita feliz, le puedo poner un 1, a la carita triste le puedo poner un 2 y a la que está indiferente le puedo poner un 3 y ya estoy cuantificando, ¿vale? Entonces, ojo, ¿vale? Igual, finalmente la investigación la debo cuantificar, que algunas personas decían en algunas teorías hace tiempo que lo cualificable no se podía cuantificar. Y sí, sí se puede cuantificar. Miren, di un ejemplo muy sencillo. ¿Listo? Entonces, estructurar la encuesta, ¿listo? Y pues, tenemos que involucrar las variables, que ya vimos las variables, y las dimensiones que se quieren trabajar. Ya también vimos variables y dimensiones, ¿listo? Acuérdense que la dimensión, pues, es como la temática a estudiar y la variable es cómo se puede medir, ¿cierto? Entonces, en tiempos, numéricamente, en porcentajes, ¿cierto? En volúmenes, ¿listo? Bueno, aquí cerraríamos. Y vamos a ver aquí, no sé si ahí están viendo un formulario. Este es el último. Con este cerramos, que sería cómo ustedes van a hacer la formulación de la pregunta. ¿Listo? Entonces, aquí les decía que hay un ejemplo donde estamos trabajando un tema de recolección de basuras. Entonces, este sería un modelo de guía. Este lo puedo trabajar como observación o también lo puedo convertir en encuesta, ¿listo? Que son como las dos herramientas que les estoy sugiriendo, dependiendo si es aplicado a personas o es aplicado a objetos, ¿listo? Entonces, aquí, incluso cuando ustedes lo hacen por Google, la misma herramienta de Google nos permite que nosotros, quiero devolver un poquito acá, nos permite que nosotros hagamos la tabla o él mismo nos hace la tabla. Entonces, el mismo formulario nos hace esa tablita. Es que quiero devolver un poquito aquí a la guía porque quiero mirar tabla de informe. Aquí nos pide una tabla, entonces ahorita les muestro rápidamente cómo sería la tabla. Ojo con esta parte porque ya luego entonces les muestro cómo sería la tabla de acuerdo a esta codificación que ya vimos. Es que la tabla nos permite, o a través de la codificación nos permite hacer la tabla más bien. Entonces, aquí hay un modelo de guía que puede ser encuesta o puede ser observación. Entonces, aquí tenemos la junta, por ejemplo, aquí es un barrio, entonces ¿qué entidad lo está haciendo? Sí o sí, porque necesitamos que la persona sepa cuál es de dónde proviene esa encuesta. Entonces, en este caso, Junta de Acción Comunal del barrio X, ¿cierto? Nos puede brindar pues, confianza, ¿cierto? Identificar al encuestado, si de esta manera no identificarlo con el nombre, sino identificarlo en esta primera parte. Fíjense que esta primera parte no tiene, digamos que no tiene número, porque pues es más como estamos organizando el formulario. Entonces, la fecha, ¿cierto? En la hora de inicio, la hora de finalización y el lugar de observación. Si aquí fuera, sin observación, pues entonces colocaríamos fecha de la encuesta, ¿cierto? Hora de inicio de la encuesta, hora de finalización y el lugar donde se hace la encuesta. ¿Listo? Entonces, aquí, horario en el que las personas sacan la basura de su casa. Fíjense que yo puedo observarlo o también le puedo preguntar a la persona, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hora la persona saca la basura? Y hay unos horarios y fíjense que la pregunta está aquí codificada con el número 1 y tengo opciones de respuesta de la A a la E, ¿cierto?
La segunda pregunta también es cerrada, lugar en donde la persona deposita la basura. Entonces tengo la opción A en la puerta de la casa, la opción B en la esquina de la casa, la opción C en el parque. ¿Listo? Y ahí tengo codificado tanto la pregunta como las opciones de respuesta. ¿Listo? Insectos que aparecen en las basuras. Entonces, ¿cuáles insectos? A, hormigas, B, cucarachas, ¿cierto? ¿Cuáles son los insectos? Porque esa es la problemática que realmente se está dando. Hay plagas y enfermedades. Vertebrados que aparecen en las basuras, ratones, gallinazos, lagartijas, y peso de las bolsas de basura entre 1 libra o 1 kilo, entre 1 y 2 kilos, entre 2 y 5 kilos, y D no sabe, ¿cierto? Pues no sabe o no tiene el cálculo de cuánto. Sí, esto es en observación. Fíjense que aquí voy a pasar un formulario donde hago este mismo, pero un segundito por aquí, encuesta, esta misma como encuesta. ¿Listo? Fíjense acá. Entonces, en observación, ya lo vieron. Ahora voy a mostrarles encuesta, que es la misma temática, pero como sería una encuesta. Ahí están viendo, dice modelo de cuestionario, ¿sí? ¿Lo vemos? Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, Junta de Acción Comunal del Barrio X igual, ¿sí? Nombre, porque pues aquí ya no estoy observando, ya tengo la persona ahí, entonces el nombre, la edad de la persona que, como les digo, yo la puedo calcular o la puedo preguntar, puedo también colocar un intervalo, ¿sí? Dirección, teléfono y ocupación. Hay una pregunta filtro cuando yo hago esto como un cuestionario donde ustedes, pues una pregunta filtro. ¿Vive usted en esta casa, sí o no? ¿Por qué será una pregunta filtro? ¿Por qué creen ustedes que para nuestra encuesta que yo le pregunte a la persona si vive o no en la casa, pues es una pregunta filtro? ¿Quién me dice? Ojo con esa respuesta. Así están atentas. ¿Por qué será una pregunta filtro? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me Porque dice? necesita que sea residente del barrio, ¿no? Y no una Correcto. persona ajena. Exacto. ¿Por qué? Porque necesita que sea residente, Juliana. Porque le va a dar mayor fiabilidad a los datos que se van a procesar, porque es que una persona que sea ajena pues no va a tener entendimiento de la problemática que se esté presentando. Excelente. Claro, si yo no vivo en la casa, pues yo no sé los horarios, no sé nada, ¿cierto? Si voy de visita, pues no sé cómo funciona la cosa allá en el barrio. Muy bien, Juliana, perfecto. Estás muy atenta, gracias. Ojo con esa parte para que hagan el análisis. Muy bien. Entonces, por eso es pregunta. Si no, pues ya no vale la pena aplicarle el formulario, pues como dijimos. Y fíjense que está codificada en 0 porque pues no es, o sea, lo que me arroje esto, pues de aquí para adelante no lo puedo o no lo puedo aplicar. Por eso es una pregunta filtro, ¿sí? Si me dice no, pues no puedo aplicarle la encuesta. Si me dice sí, pues ya monto el formulario. ¿Listo? Entonces, la 1, igual, cada cuántos días saca usted la basura, tengo opciones de la A a la F, de la persona me está diciendo cada cuántos días saca la basura. 2, en qué horarios usted saca la basura a la calle y me saca entonces aquí la frecuencia y el horario, ¿sí ven? Con que esto es para la persona. Aquí, ¿con qué frecuencia la empresa? Sí, aquí, la persona y la empresa. Entonces, fíjense que ahí yo puedo cruzar estas dos variables. La gente cuando saca la basura, ese es el análisis también que voy a trabajar, y cuando la empresa de aseo recoge, ¿vale? Entonces, es importante que tengan en cuenta que esas variables, pues obviamente tengo que hacer cruce ahí de información, ¿sí? Porque ahí puedo identificar una de las causas de esto. Sí, por ejemplo, si la persona saca todos los días la basura, pero el carro pasa cada 3 días, pues por eso es que hay problema de basura, ¿cierto? Y ahí yo infiero que esta es una de las causas de la problemática, ¿cierto? ¿Qué cantidad en peso de residuos arroja usted a la basura? Entre 1 libra a 1 kilo, y aquí pues tengo opciones de respuesta, y la D no sabe porque pues sí, es posible que yo no pese la basura o que no tenga pues el pulso pues para saber qué tanto puede estar pesando el volumen de la basura, ¿cierto? ¿En qué sitio deposita usted las basuras? Entonces, ¿dónde deposita la basura? En la puerta de la casa, en la esquina, por allá donde el vecino, o si lo hago en el parque. ¿Listo? Esa sería mi pregunta 5. Fíjense que aquí pues hay 7 preguntas, como les decía yo, 7 preguntas, 30 personas. ¿Considera usted que existe algún problema con las basuras en el barrio?
sí o no. Y si responde afirmativamente, fíjese que aquí enlazo yo la pregunta 6 con la 7. Si me dice que sí, entonces yo puedo formular una teoría de por qué se está dando ese problema, porque el vecino arroja la basura, ¿cierto? Ya le echo la culpa al vecino, le echo la culpa a la empresa que no recoge la basura, y aquí fíjense que cierro con una pregunta abierta. Entonces C lo tengo codificado con otro, y aquí, pues si me contesta otro, aquí tendría entonces que entrar a mirar cómo cuantifico esta que es cualitativa, ¿sí? Porque aquí estoy preguntando el otro y me van a decir, pues, cuál es la percepción de la persona, cuál sería lo que causa esa problemática, ¿vale? Y de esta manera, pues ya tengo mi formulario. ¿Listo? Esa sería la primera parte de la evidencia que voy a entregar. Y voy a pasar rápidamente a lo que es la tabla que ustedes van a incluir allí, donde esa tabla me la puede estar arrojando el formulario de Google. Si la hago, obviamente la tendré que ajustar al parámetro, o también puede ser que lo haga manual y la pueda montar. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá, no sé si ya están viendo, dice tabla de datos observados y codificados. ¿Me confirman, por favor? Gracias, Lina. Entonces, en esta tabla tengo, fíjense que en esta es observación, pero yo puedo montar también la de estadística. Entonces, observación, fíjense que aquí tengo número de observaciones, entonces aquí es el número de personas que me contestaron el formulario o el número de formularios del 1 al 30, ¿cierto? Entonces tendré en mi tabla de datos 30 observaciones o 30 formularios con respuesta, ¿cierto? Entonces aquí, frecuencia salida de basuras, y fíjense que aquí traigo lo que codifique 1, 3, 1, 2, 4, 1, 1, y yo si me devuelvo aquí a la encuesta, entonces pues tendré que, mi pregunta 1, si tengo 3, pues estoy diciendo que es cada 3 días, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí pues puedo seleccionar de la pregunta 1, ¿sí? ¿Qué fue lo que me contestó la persona? Entonces, frecuencia salida de basuras. Entonces, si me contestaron 1, sé que es la respuesta A. Si me contestaron 3, sé que es la respuesta C, y así sucesivamente. Lo mismo pasa con el horario de salida de basuras, la frecuencia de recolección de la empresa, la cantidad de basura arrojada, ¿sí? El sitio del depósito de la basura, que también lo preguntamos, y el problema de basuras, que también la persona pues le pregunté que si hay un problema sí o no. Entonces el 1 es sí y el 2 es no. Y la 7, que es el tipo de problema que lo está causando. Entonces ahí le echo la culpa al carro, o le echo la culpa a la gente, al vecino, ¿cierto? O luego entonces en otro cuadro puedo tabular la pregunta abierta que me dice otro, ¿recuerdan? Y estaré tabulando también eso cualitativo que me arrojó, ¿vale? Que lo haré pues en un soporte aparte. ¿Listo? Y ese sería como el trabajo que vamos a presentar, ¿vale? Ahí cerraríamos la evidencia. Nuevamente, ¿preguntas? ¿Está claro el trabajo que vamos a desarrollar para esta segunda evidencia? ¿El objeto de estudio es libre o se Sí. basa en este tema, instructora? No, este es un ejemplo para que ustedes puedan hacer el desarrollo, pero la guía nos dice que, por ejemplo, que hagamos un tema de servicio al cliente o de cliente, ¿sí? Yo se los dejo libre porque el ideal es que ustedes aprendan a manejar el instrumento, que en este caso es la encuesta o la observación. Son dos instrumentos diferentes, como lo vimos la clase pasada, vimos los parámetros de cada uno, pero el objetivo de investigación y el tema de investigación es libre, ¿vale? Importante que cumplan los parámetros que yo les acabo de dar, ¿listo? Importantísima la pregunta que tú haces, es libre, ¿vale? Y la muestra debe ser 30 encuestados, o sea, esa 30. es la... Vale. Esa es la muestra, ese es el tamaño de la muestra. Sí, señora. Voy a hacer en este momento, mientras ustedes piensan, voy a trabajar, voy a pasarles estas tres a su grupo. Un segundito. ¿Qué tiempo tenemos de entregar esta evidencia, instructora? Ustedes tienen hasta el 20 de agosto. Yo les había propuesto que se cierra la fase, ¿no? Entonces les he propuesto que hagan más o menos máximo 2 semanas por evidencia, ¿vale?
Máximo plazo, 2 semanas por evidencia. Pues esta para construirla, pienso yo que en 2 semanas ya tendríamos que tener esta desarrollada. Ay, me equivoqué de chat, discúlpenme. Entonces, para tu pregunta, o la respuesta a tu pregunta es hacerlo en máximo 2 semanas, 15 días, para que no nos coja el tiempo, ¿vale? Y de hecho, la otra evidencia que sigue es hacer el análisis de esta información. Esta es la que más se demora, ¿sí? Por eso les doy 2 semanas. La anterior, pues quedamos que se hacía en esa semana siguiente. O sea que a hoy, pues en teoría ya debería estar subida la cantidad de evidencias, la mayoría de evidencias, ¿vale? ¿Sí? Sí, instructora. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, en este momento cerramos la sesión, ¿vale? Estoy mirando el chat. Entonces, espero que les vaya muy bien en esta evidencia, que puedan hacer la aplicación del instrumento, que es súper importante. Bueno, nuevamente pido disculpas por la desconexión que nos sucedió ahorita y por las caídas de energía. Bueno, gracias. En este Gracias, momento, entonces, Juliana, adelante, qué pena. No, le decía que muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, tengan buena noche y nos vemos la otra semana para ver cómo van y para que les cuente la tercera evidencia que va asociada con esta inicial. Si ustedes hacen esta bien, ya las 2 que quedan ya las tienen hechas, porque lo otro es el análisis ya. ¿Listo? ¿Vale? Feliz noche. Listo. Mercedes me dice que si la encuesta se debe ejecutar, sí señora, se debe aplicar 7 preguntas a una población de 30 personas, ¿vale? En este momento ya se pueden desconectar. Feliz noche para todas y para todos. Gracias, finalizamos sesión 2 para la competencia procesar la información.